Buenas noches, en esta oportunidad les vamos a hablar sobre las rutas metabólicas, síntesis de glucógeno y degradación de pirimidas. Los participantes en este trabajo son Jenny Joana Torres Sánchez, Carol Viviana Moncaliano Moya, Dayan Vanessa Mendoza. Listo, entonces, introducción. Las rutas metabólicas en relación con la síntesis de glucógeno y degradación de pirimidas. El proceso enzimático. Son todas esas interacciones químicas catalizadas por enzimas que ocurren dentro de la célula. Permiten a los organismos realizar funciones vitales para adquirir energía de los nutrientes. Como ejemplo tenemos el catabolismo. Esta reacción metabólica ocurre cuando hay degradación de moléculas complejas en otras más simples. Es liberada la energía que la célula puede usar para realizar sus funciones. Como ejemplo tenemos la respiración celular, en donde se fragmenta la glucosa para generar ATP. Anabolismo. Hay muchos procesos metabólicos, contrario al catabolismo, donde se forman moléculas complejas a partir de moléculas más simples. Tenemos como ejemplo la síntesis de proteínas. Las células utilizan aminoácidos para formar proteínas y estas son fundamentales para dar estructura y función al cuerpo. Las rutas metabólicas que participan en la degradación de pirimidinas y síntesis de glucógeno son la síntesis de glucógeno. Entonces tenemos el proceso de síntesis de glucógeno. Este proceso ocurre principalmente en el hígado y los músculos. Inicia con la transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato, que luego se convierte en glucosa 1-fosfato. La enzima glucógeno sintasa facilita la unión de glucosa a la cadena de glucógeno que se está formando. El anterior proceso se ve potenciado por la insulina, sobre todo después de comer alimentos altos en carbohidratos, y permite almacenar energía en forma de glucógeno. En cuanto a degradación de pirimidinas, las pirimidinas son bases nitrogenadas que incluyen citosina, tiamina y uracilo. Su degradación conlleva muchas reacciones enzimáticas que convierten estas bases nitrogenadas en compuestos más simples, como el ácido B-ureidopropinoico y finalmente en amoníaco y dióxido de carbono. Continúa mi compañera. Enzimas, coenzimas, cofactores participantes. En la degradación de pirimidinas y en síntesis de glucógeno intervienen las siguientes enzimas. Glucógeno fosforilasas. Es una enzima clave en la degradación del glucógeno que produce glucosa 1-fosfato. Glucotransferasas. Toma 3 glucosas de una rama del glucógeno y transfiérela a la rama principal. Desramificante. Quita la molécula de la glucosa sobrante en la reacción. Dihidroorotato. Deshidrogenasa. Es una enzima mitocondria que forma el orotato. Las coenzimas son un tipo de cofactores que son moléculas orgánicas y las vitaminas de la dieta son una fuente común en ellas. Algunos tipos de cofactores son los iones metálicos. El catabolismo de las pirimidinas producen compuestos intermedios del ciclo del ácido cítrico. regulación de las rutas metabólicas. En el caso del metabolismo del glucógeno, las enzimas que regulan las rutas de síntesis y degradación son la glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa. La glucogenólisis o degradación de glucógeno está regulada por señales hormonales diferentes en cada tejido. Por ejemplo, en el hígado se produce glucagón en respuesta a niveles bajos de glucosa, mientras que en el músculo se producen señales B adrenérgicas. La gluconeogénesis o síntesis del glucógeno está controlada en gran medida por la alimentación. Los animales que consumen muchos hidratos de carbono tienen tasas bajas de glucogénesis,
mientras que los que están en ayunas o consumen pocos hidratos de carbono tienen un flujo elevado a través de esta ruta. Comportamiento celular donde se realizan las rutas metabólicas. Glucogénesis. La glucólisis es la vía principal del metabolismo de la glucosa y de otros carbohidratos. Ocurre en el citosol de las células y pueden funcionar tanto de forma aerobia como anaerobia, según la disponibilidad de oxígeno y de la cadena de transporte de electrones. Por lo tanto, la presencia de mitocondrias. Hígado. La glucogenosis tiene lugar casi exclusivamente en el hígado, de un 10% en los riñones. Es un proceso clave, pues permite a los organismos superiores obtener glucosa en estados metabólicos como el ayuno. Pirimidas. Las pirimidas finalmente se catabolizan, degradan H2O y urea. La citosina se puede descomponer con uracilo, que a su vez se puede descomponer en carbonil y alanina, y luego en beta-alanina y amoníaco, por acción de la beta-ureidopropunasa. La citosina y la timina se usan para elaborar el ADN. La citosina y el uracilo se usan para elaborar el ARN. Se degradan los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos y los nucleótidos ingeridos mediante la alimentación en cantidades mínimas son degradados en el intestino a moléculas más pequeñas llamadas monocleótidos, que pueden ser absorbidos o convertidos en bases de purina o pirimina. Hígado. Las células animales descomponen los nucleótidos de pirimidinas en bases nitrogenadas y el uracilo y la tiamina resultantes se degradan a través de reducción en el hígado. Muchas gracias.